Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna, con número de expediente 220-21-40-16, y para está haciendo el ejercicio 3.6.9 de DOR. Pues el problema nos pide determinar el valor de la corriente I en esta figura, que sería esta corriente que está aquí. Pues al principio nos dio lo que viene siendo el resultado, que es de 0.5 mA, para que podamos comprobar si nos salió bien. Para aquí lo que vemos en el circuito es que nos da una fuente de voltaje de 12 voltios y nos da varias resistencias y la corriente que estamos buscando, que nos da su valor. Por aquí desde un inicio sería nombrar los nodos, empezando por la fuente de voltaje del positivo. Tendríamos a A, luego a B porque hay una resistencia en medio, igualmente aquí otro C, este seguiría siendo C porque no hay nada en medio, y tendríamos a D, y aquí también a D porque tampoco hay nada en medio, ni resistencias ni fuentes, sería D, este también sería D. Pues lo primero que podríamos hacer va a ser estas resistencias que están en paralelo, porque comparten los mismos nodos. Podríamos hacer un circuito equivalente sacando su resistencia equivalente, que sería igual al recíproco de la suma de sus resistencias, 1 sobre 6000 ohmios, que son 6 kilo ohmios, más la otra que es lo mismo, 6000 ohmios. Esto sería igual a 1 sobre 6000 más 1 sobre 6000, serían 2 sobre 6000, quedaría 1 sobre 3000 ohmios, y pues la resistencia equivalente vendría siendo este valor. Entonces el circuito equivalente nos quedaría así, más o menos 12 voltios de resistencia, tendríamos esto de resistencia, damos esto, esta otra resistencia, y aquí ya tendríamos la resistencia equivalente. Esta sería de 3000 ohmios, la que acabamos de calcular. Esta sería de 3 kilo ohmios, que es la que está acá arriba. Esta de 6 kilo ohmios, 3 kilo ohmios, y pues nuestros nodos A, luego este B, este C, este D, porque hay resistencia de por medio, D y D. Ahora aquí lo que podríamos hacer, estas dos resistencias están en serie, entonces lo que podríamos hacer es unirlas sacando una resistencia equivalente, y pues cuando están en serie sería sumarlas directamente. 3 kilo ohmios, que son 3000 ohmios, más 3000 ohmios serían 6000 ohmios. Entonces nuestro nuevo sistema circuito equivalente sería más o menos esto, luego esto, luego esto. Entonces tendríamos 3 kilo ohmios que están aquí. Bueno, aquí ya lo vamos a unir a la resistencia equivalente, entonces ahí le voy a borrar. Esto se uniría con nuestra otra resistencia para formar una resistencia equivalente. Entonces 3000 más 3000, 6000 ohmios. Y ahora tendríamos, y esto era de 6 kilo ohmios, de 3 kilo ohmios, y esto de 12 voltios. Entonces ahora tenemos estas dos resistencias que están en paralelo. Pues para sumarlas nuevamente ahora necesitamos sumar sus recíprocos. Bueno, la otra hoja, y tendríamos que la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre los 6 kilo ohmios, que son 6000 ohmios, más los otros 6000 ohmios, que son lo mismo. Esto sería igual a 1 sobre 3000, que es lo que habíamos calculado anteriormente, ohmios. Entonces la resistencia equivalente sería de 3000 ohmios, y el circuito equivalente nos quedaría más simplificado, 12 voltios. Aquí tenemos una resistencia de 3 kilo ohmios, y no recuerdo mal, y aquí tendríamos, aquí ya tendríamos, sí, ya la resistencia equivalente de estas dos, que sería de 3000 ohmios o 3 kilo ohmios. Entonces, ya que tenemos esto, voy a hacer un pequeño corte para continuar. Bueno, pues nos habíamos quedado aquí y habíamos marcado la resistencia equivalente de aquí, y ahora nuevamente podemos sacar otra resistencia equivalente. Estas dos están en serie,
Bueno, tenemos nuestro nodo A, un nodo B y un nodo C, que es el mismo que está acá. Entonces sería sumarlas porque están en serie 3 kilo ohmios, que serían 3000, más 3000 serían 6000 ohmios. Y finalmente nos quedaría un circuito equivalente muy simplificado, que sería este de 6000 ohms. Sería el nodo A y el nodo B. Y pues ya que tenemos este, podríamos calcular la corriente mediante ley de Ohm. Tendríamos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente, le voy a poner IA, sería igual al voltaje 12 voltios sobre los 6000 ohmios de resistencia. Esto sería igual a 2 entre 6000, 0.002 amperios. Esta corriente que fluye así. Y ya. Entonces, ahora que tenemos ese dato, podríamos regresarnos a lo que vienen siendo los circuitos más complejos que teníamos anteriormente. Si el voltaje que está, bueno, tenemos esta corriente IA, era de 0.02 amperios, y aquí teníamos, si calculamos el voltaje de 12 voltios, pues podríamos obtener lo que viene siendo el voltaje de AB, de esta resistencia equivalente, que serían, pues de esta corriente sería el voltaje corriente por resistencia 0.002 amperios por los 6000 de resistencia, que nos va a dar 12 voltios si no estoy mal. Voltaje de AB 0. por 6000, sí, 12 voltios sería más menos 12 voltios. Entonces con esta información nosotros podríamos regresarnos al circuito anterior y si nos regresamos al anterior, teníamos una corriente IA, serían los 12 voltios que calculamos, 0.02 amperios, pero esa corriente solo abarcaría, si lo usamos aquí también esa corriente IA, porque están en serie estas dos, y en un circuito en serie las corrientes son las mismas, podríamos obtener el voltaje de A a B aquí, que sería igual a la corriente que es de 0.002 amperios por los 3000 ohmios. Y esto nos daría que es igual a, que creo que son 6 voltios, pero no estoy seguro, 0.002 por 3000, son 6 voltios, más menos 6 voltios, y aquí también deberían de ser 6 voltios, porque es la misma resistencia y la misma corriente. Entonces ahora nos regresamos a un circuito más complejo todavía. Tendríamos este otro, no le puse nombre a los nodos, sería A, B, sería B otra vez, C, y todo esto serían C. Teníamos nuestra corriente ya que fluía por aquí, teníamos más menos 6 voltios, y en esta de 6 kilo ohmios teníamos que, bueno, aquí a la forma unido hay un voltaje de 6 voltios. Entonces lo que seguiría, tenemos esta corriente, podríamos calcular lo que viene siendo la corriente que pasa por aquí con la ley de Ohm, la corriente del voltaje sobre la resistencia. Entonces hasta le voy a poner IB, serían los 6 voltios sobre los 6000 ohmios o 6 kilo ohmios de resistencia, y B sería igual a 6 sobre 6000, 0.001 amperio.
que esta corriente que viene, bueno, a ver si tengo espacio aquí, esta que viene así, IB, tendremos a IA, IB, IA, está entrando al nodo B, IB está saliendo, y podríamos calcular lo que viene siendo la corriente IC, le voy a poner IC, con la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Entonces, en esta hoja, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Había una corriente IA que entraba, si no recuerdo mal, y la corriente IA era de 0.02 amperios. Entonces positiva 0 porque entra 0.2 amperios. Luego había una corriente IB que salía, que nos había dado que era de 0.001 amperios, entonces negativo, menos 0.001 amperios. Y luego la corriente IC también salía del nodo B, entonces la ponemos aquí como negativa, nos debería dar igual a 0. Pues aquí ya calculando 0.02 menos 0.001 sería 0.001 amperio, y mandando a la corriente IC al otro lado positivo tendríamos que el valor de esa corriente sería esto. Entonces aquí ya tendríamos el valor de estas tres corrientes. Acá tendríamos a IA, esta sería IA, esta sería IB, esta sería IC si no estoy mal. Luego si ya nos regresamos al último sistema, teníamos que aquí acá habíamos combinado esta resistencia, esta resistencia equivalente era la unión de estas dos. Entonces el voltaje aquí que habíamos obtenido, si tenemos la corriente IC y tenemos esta resistencia, podemos obtener el voltaje. Entonces el voltaje de CAD sería igual a, por ley de Ohm, corriente por resistencia, serían 0.001 amperios por los 3000 ohmios. Por los 3000 ohmios, esto iría igual a, por 3000, sería igual a 3 voltios. Más o menos 3 voltios. Y en un circuito en paralelo el voltaje se mantiene, entonces el voltaje este y este vendrían siendo 3 voltios ambos, 3 voltios y 3 voltios. Entonces ahora que tenemos este voltaje y tenemos esta resistencia, podemos calcular la corriente que nos pide el problema aplicando ley de Ohm. Le voy a poner aquí otra vez para recordar: voltaje IR, la corriente y el voltaje sobre la resistencia, entonces I sería igual a el voltaje que nos dio, que era de 3 voltios, sobre los 6 kilo ohms, que son 6000 ohmios, y esto nos queda como resultado al final 3 sobre 6000, 0.0005 amperios, y el problema nos lo dan miliamperios. Entonces si queremos convertir esto en miliamperios, multiplicamos por 1000 lo que nos salió, eso por 1000 nos da que es 0.5 miliamperios, que es lo que nos da el problema. Entonces aquí ya vimos que es correcto, pero pues para comprobar vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en toda la trayectoria. Entonces tendríamos que ley de Kirchhoff de voltaje en la trayectoria A, B, creo que CD y luego A si no estoy mal, A, B, C, D, así, de A a B obtuvimos si no recuerdo mal, si obtuvimos el voltaje que era de 6 voltios, entonces lo ponemos aquí, era de más o menos 6 voltios. Luego el voltaje que hay entre B y C, que por aquí lo debo de tener, voltaje, si aquí está, nos salió que era de 6 voltios, aquí está bajito, y era de más o menos más 6 voltios.
Luego el voltaje de C a D, y aquí lo teníamos más arribita, era de 3 voltios y era de más a menos, entonces más 3 voltios. Luego el voltaje de D a A, que era de menos a más, menos 12 voltios. Menos 12 voltios debería ser igual a 0. Y aquí creo que me pasé por un S3, a ver. El voltaje de A a B nos había salido que era de 6 voltios. Lo de B a C nos había salido que era de B a C, nos había salido que era de 6 voltios. A ver, voy a buscar aquí el voltaje de B a C. A ver, consideremos que es de 6 voltios. Y luego de C a D eran 3 voltios. Bueno, no, aquí no. De B a C, de A a B son 6 voltios. Con la corriente IA que teníamos aquí abajito. Luego creo que no lo calculé el voltaje de B a C. Pero lo calculo rápido. A ver, el voltaje de B a C pues sería igual a la corriente por la resistencia. La resistencia sería de 3000 ohmios. Y la corriente que pasaba por ahí era la corriente IC. Y la corriente IC nos había salido que era de... ¿dónde la tengo? La corriente IC era de 0.001 amperios. Entonces, bueno, así nos va a dar 3 voltios cuando multipliquemos por 0.001 amperios. Entonces serían 3 voltios más o menos, que se supone que serían 6 voltios. Luego de C a D, no serían, si serían 3 voltios más o menos. La corriente que pasa por ahí es IC. No, la corriente que pasa por aquí, IC pasaba por acá. IC era la que pasaba por aquí, IC. Y es la que pasaba por acá. Y luego por aquí pasaba IB. Entonces tendría que, a ver, son 3 voltios, 6, 9, que tendrían que ser 6. A ver, algo no calculé bien o lo estoy malinterpretando. Si tomara por ejemplo la trayectoria ABDA, son 6 voltios. De B a D nos había salido que eran, aquí bueno, de B a D, si lo calculamos la corriente IB sería, nos había salido que era de 0.001 amperios y esta resistencia es de 6000 ohmios y el voltaje de la resistencia por la corriente nos saldría al final que sería de 6 voltios. De B a D serían 6 voltios más o menos 6 voltios. Aquí sí se cumpliría la ley de Kirchhoff de voltaje. 6 más 6, 12, menos 12 serían 0. Y luego la ley de Kirchhoff de voltaje en la trayectoria de A a B, luego de B a C. Ok, aquí creo que me había ido hasta acá. Serían 6 más 3, 9, más 3 serían 12. Aquí sí se cumple. Más 6, más 3. Y luego más estos 3, 6, 9, 12, menos 12, 0. Ahí se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje en la trayectoria A, B, C, D, A, que es la que estaba buscando, creo. No recuerdo por qué me había hecho bola. A ver, 6 voltios, 3 voltios. Sí salió, 6 voltios más estos 3 voltios, más estos 3 que estaban hasta acá. Voy a tomar este o este, eran lo mismo. Acá que había puesto en la ley de Kirchhoff, a ver, 6 más 6, había puesto un 6 de más, creo, no. Puse un 6 de más, que no sé dónde lo saqué. Sería 6 estos 3,
Luego serían los otros 3, 6 más 3 más 3, serían 12 menos 12 serían 0 y se cumpliría la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces ahí se comprobaban los resultados y pues gracias por ver el video.